Buenos días a todos nuestros seguidores de Iberoamérica que se están uniendo a esta transmisión de CIBEI Live. Soy Alejandro Angarita y me place esta mañana moderar este panel que denominamos Integración y Multilateralismo, retos venideros para Iberoamérica, para el que contamos con la presencia de 3 expertos en este tema. Les hablo de Elena Díaz Galán, quien nos acompaña desde la ciudad de Madrid, Pedro Montero y Luisa López desde la ciudad de Bogotá. La integración y multilateralismo son elementos muy importantes en la actualidad de las relaciones internacionales. No solamente es que cada país busque la mejor manera de interactuar con los demás en lo político, económico y social, sino cómo entre todos se dan mejoras en estos temas de manera unida. En los años 90 se da un auge a estos llamados regionalismos, buscando ampliar al ámbito político acuerdos ya existentes en lo concerniente al comercio y la injerencia de la política en los mismos al haber mayor acceso a información al momento de hacer las negociaciones por parte de la sociedad civil. Ya para comienzos de este siglo, pues empiezan a tener más en cuenta los temas sociales y su mejoramiento también en el marco de estos mecanismos de integración. Estamos ahora viviendo un cambio muy fuerte desde lo más básico hasta lo más complejo para cada individuo como nación y con ello como región. Es por ello que para empezar quiero dejarles esta pregunta a nuestros 3 panelistas. ¿Qué retos ha puesto la pandemia a los procesos de integración al multilateralismo en Iberoamérica? Entonces, pues, dándoles la bienvenida a las personas que nos acompañan, quiero dar paso a nuestra primera intervención. Entonces, les presento a Elena Díaz Galán. Ella es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Es coordinadora del programa de Relaciones Internacionales y dentro de sus ámbitos de investigación se encuentran organizaciones internacionales, derechos humanos, procesos de integración y cooperación, objetivos del desarrollo sostenible y asilo diplomático. Y bueno, Elena, como ya les dije, se encuentra en Madrid, España, nos dará la perspectiva europea. Buena tarde para ti, Elena. Bienvenida a este panel, agradezco tu participación. Como ya sabes, pues contamos con 20 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, antes de nada, buenos días a todos, buenas tardes desde España, como decía Alejandro. Agradecer, por supuesto, a CIBEI y a Alejandro en particular la invitación para participar hoy en este foro con colegas colombianos a los que aprecio mucho y, por tanto, siempre es un honor, un placer poder debatir de cuestiones de derecho internacional y de relaciones internacionales con ellos. Como decía Alejandro, me voy a centrar en la parte europea, aunque por supuesto luego en el debate pues podemos ampliarlo al espacio iberoamericano, latinoamericano, americano. Por tanto, en mi breve intervención me gustaría dar algunas pinceladas sobre el proceso de integración por excelencia que tenemos en Europa, que es la Unión Europea, y cómo se ha enfrentado a algunas crisis, ¿no? Algunos desafíos importantes pues, a los que ha tenido que hacer frente, que encajar en los últimos años. Me refiero en particular al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, por otro lado, a la pandemia, que es un fenómeno, ¿no? Podemos decir, universal del COVID-19. Para eso me voy a centrar en un trabajo, por si ustedes lo quieren consultar, que es un trabajo muy reciente, que de hecho está a punto de publicarse, ni siquiera ha salido todavía, por tanto les doy una primicia. Es un trabajo de 2 profesores, de 2 catedráticos españoles, del profesor Díaz Barrado, Castor Miguel Díaz Barrado, y de la profesora, la catedrática de Relaciones Internacionales, Sagrario Morán Blanco. Me ha parecido conveniente basarme en este trabajo porque creo que resumen muy bien los aspectos centrales en relación con esta cuestión. Por tanto, si quieren, luego puedo darle las indicaciones, pero efectivamente voy a seguir ese trabajo. Como digo, el proceso de integración por excelencia con el que contamos en Europa, hay otros procesos de integración / cooperación, pero el más relevante es la Unión Europea, que además
supone un hito, como ustedes saben, para las relaciones internacionales, el derecho internacional en los últimos años. Sin embargo, este proceso, aunque tiene muchas ventajas y ha logrado o ha tenido muchos logros, también ha tenido que hacer frente a muchos desafíos a lo largo de toda su historia. Los más recientes, como decía, la salida del Reino Unido y, por otro lado, la pandemia del COVID-19. En relación con la salida del Reino Unido, como ustedes saben, se produce a raíz de un referéndum que tiene lugar en el 2016, en el que por una apretada mayoría, tengo aquí los datos, 51,9% a favor frente a 48,1% en contra, se decide la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Ojo, cuando la participación fue del 72,2%. Por tanto, vemos que es una apretada mayoría. Pero en cualquier caso, esa realidad, que como ustedes saben se plasmará con posterioridad en este año en el que estamos, en el 2020, pues supone un desafío para la Unión Europea. Pero la pregunta que yo me quiero hacer aquí, y también para nuestros seguidores, para un poco animar este debate con los ponentes a sí mismos, es no tanto las consecuencias políticas, económicas, sociales que pueda tener esta retirada, que por supuesto las hay, ¿no?, de mayor o menor medida, positivas o negativas, depende del prisma desde el que lo analicemos, sino más bien si esto supone una crisis irremediable para el proceso de integración de la Unión Europea. Yo creo que esa es la pregunta clave, además en un espacio en el que, bueno, pues tenemos un breve tiempo para la intervención. Por tanto, ya digo, más allá de si puede ser positivo o no, por ejemplo, ese debilitamiento de la visión transatlántica, ¿no?, que ofrecía Reino Unido en el marco de la Unión Europea, o también en su parte positiva podemos decir fortalecer las políticas de migración, que como ustedes saben Reino Unido siempre establecía cortapisas a esas políticas sociales y migratorias. Más allá de eso y las consecuencias, la pregunta sería si efectivamente pues esto supone una crisis irremediable, podemos decir inevitable para el proceso de integración europea. Todo estudiándolo, ¿no?, teniendo en cuenta también el desánimo que esto pudiera suponer, que yo creo que eso es puede ser una realidad para otros Estados miembros de la Unión Europea en ese proceso de integración. A mi juicio, yo diría, y coincido con los autores de este artículo, en que efectivamente esa salida, esa retirada del Reino Unido no supondría una crisis irremediable, ¿no?, o insuperable, mejor dicho, para el proceso de integración europea, aunque efectivamente tuviera sus consecuencias. Ahora penetraremos un poco más en esta cuestión. Pero antes me gustaría señalar que efectivamente la retirada de un Estado, de una organización, como ustedes saben, siempre es un hecho insólito, un hecho que provoca, ¿no?, consecuencias. En el marco de la Unión Europea esto no es desconocido, ya lo vivimos, ¿no?, con Groenlandia, si no recuerdo mal, en el año 85 del siglo pasado, en el que se produce esa retirada de Groenlandia de la Unión Europea. Yo no compararía ambas cuestiones porque yo creo que la retirada de Reino Unido pues presenta características particulares. Se trata de una retirada de un Estado con mayor entidad, podemos decir, desde el punto de vista político, económico, social también. Por tanto, no lo compararía, pero sí tenemos un precedente en el marco de la Unión Europea. Y como decía, a mi juicio, esto no supone una crisis insuperable. No lo supone por varios motivos, que voy ahora a resumir. En primer lugar, porque esa retirada se produce de una manera, podemos decir, ordenada y en la que se mantienen vínculos entre ambas partes, es decir, entre Reino Unido o Gran Bretaña y la Unión Europea. No es una salida abrupta en la que se creen malas relaciones o incluso se rompan de manera abrupta, como digo, las relaciones entre ambas partes, Unión Europea y Gran Bretaña. Si fuera así, pues por supuesto supondría muchas o mayores consecuencias en el proceso de integración europeo. Yo creo que todavía quizás es pronto para decirlo, pero las previsiones dibujan un panorama muy distinto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otros esquemas de integración latinoamericanos, como podría ser, por ejemplo, UNASUR, en los que el abandono, la suspensión, la expulsión de algunos Estados miembros podía provocar incluso la desaparición de esa organización o la absoluta
inviabilidad en el sistema regional en el que opera en el marco de la escena internacional. Yo creo que en el proceso de integración europea no observamos esa ruptura abrupta de las relaciones. En segundo lugar, creo que esto tampoco supondría una crisis insuperable para la Unión Europea porque Reino Unido tradicionalmente ha sido o ha mantenido una escasa voluntad europeísta. Esto se ha puesto de reflejo en numerosas acciones políticas desarrolladas por Reino Unido. En otras palabras, podríamos decir que Reino Unido nunca ha sido un Estado verdaderamente europeísta. Ha tenido una mirada más orientada quizá a Estados Unidos, por ejemplo, que a la propia Unión Europea y nunca ha hecho gala de los valores europeos en sus políticas, ¿no? En determinadas políticas. Por tanto, si en este sentido tuviésemos que señalar algún dato histórico, quizás podríamos quedarnos con lo que ocurrió en 1975, en el que se celebra el primer referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea. Siempre ha jugado a ese doble papel y mostrando, sobre todo, no una verdadera voluntad europeísta. En tercer lugar, yo diría que no supondría tampoco una crisis insuperable, porque el Reino Unido, vinculado con lo que decía antes, ha sido siempre un Estado que ha tenido un menor grado de implicación en el proceso de integración europea en relación con otros estados. Y en este sentido me gustaría, Alejandro, si voy bien de tiempo, señalar tres ámbitos específicos: el ámbito económico, el ámbito político y el ámbito social, porque yo creo que refleja muy bien esa menor implicación de Reino Unido en el proceso de integración europea. En relación con el ámbito económico, todos ustedes lo saben, Reino Unido no formaba parte de esa unión monetaria que tiene la Unión Europea, es decir, no tenía el euro como la mayoría de los estados que forman parte del proceso de integración europea. No se adhesionó, por tanto, a uno de los componentes esenciales que forman parte de esa unión económica y monetaria, que es la moneda única. En segundo lugar, en el campo de lo social, podríamos decir, las autoridades británicas han rechazado en numerosas ocasiones la política social europea en relación, como por ejemplo decíamos antes, de las migraciones, ¿no? De la materia migratoria. Y en lo político se debe recalcar la no participación de los británicos también en el acervo Schengen, que, como ustedes saben, implica, entre otras cosas, una cuestión fundamental para los europeístas, que es la supresión de las fronteras entre los Estados miembros y la libre circulación entre los Estados. Por tanto, por esos tres motivos resumidos, porque digo, se podría, ¿no?, hablar mucho más de esta cuestión, pero yo diría que no supone una crisis insuperable el Brexit para el proceso de integración de la Unión Europea, como sí lo pudiera ser en otros esquemas de integración, por ejemplo, latinoamericanos. En segundo lugar, y voy a ser breve, en relación con las pandemias, en particular el COVID-19, como decíamos antes, es una pandemia que ha afectado a diversos estados, yo diría a todos los estados, actores, sujetos del derecho internacional y actores de las relaciones internacionales a nivel universal. Lo que les quiero transmitir con esto es que no se trata de una crisis específica de la Unión Europea, como sí lo era el Brexit que hemos analizado ahora. Por tanto, es una cuestión que atañe a la sociedad internacional en su conjunto, con todos los actores y sujetos que la integran. Pero al mismo tiempo que digo esto y sin querer contradecirme o sin dar la impresión de que me contradigo, la Unión Europea ha tenido que luchar, ha tenido que adoptar, ha tenido que combatir también el COVID-19. Al mismo tiempo que no es una crisis propia o que afecte solo a la Unión Europea se ha visto afectada por este desafío, por esta crisis. Vamos a ver un poco el recorrido de la Unión Europea en relación con el COVID-19. En primer lugar, si ustedes analizan los primeros meses de pandemia del COVID-19, observamos, y yo no voy a decir lo contrario porque es una realidad, una acción poco coordinada de la Unión Europea. La Unión Europea en los primeros meses deja, o podemos decir, hace que recaiga la mayor parte del peso en la toma de acciones en los Estados miembros. Esto hace que pues haya una diversidad de acciones en función del Estado miembro que estudiemos.
Se establecen, por tanto, podemos decir, reglas y políticas particulares en cada uno de los Estados miembros. Les pongo un ejemplo real. Mientras que en España estábamos confinados y solamente podíamos salir de 8 a 9 de la noche, en Francia pues podían salir de 5 a 6 de la tarde o de 8 a 9 de la tarde e incluso hacer deporte que en España pues no podríamos. Es decir, una serie de medidas que eran diversas en función del Estado miembro porque la Unión Europea no tenía una acción coordinada. Pero poco a poco la Unión Europea empezó a adoptar medidas o por lo menos a establecer un marco para que existiera una colaboración y un apoyo de los Estados miembros. Esto hizo que se creara lo que se podía denominar como un marco de colaboración permanente con los Estados. La Unión Europea colabora con los Estados. En ese punto yo creo que es el que nos encontramos ahora, en el que efectivamente los Estados miembros siguen estando a la cabeza en la adopción de acciones para combatir el COVID, pero con un apoyo de la Unión Europea, en el marco de esa colaboración permanente. En segundo lugar, hasta ahora no se puede decir que la Unión Europea no haya respondido satisfactoriamente, complementando con lo que decía antes, a la crisis sanitaria y económica que se ha producido como consecuencia de la pandemia. Y en este sentido, yo diría que lo más importante es señalar un plan que ha adoptado la Unión Europea, un plan esencialmente económico, aunque también incluye medidas sociales, ¿no?, y de otro tipo, que se conoce como el Plan de Recuperación para Europa. El 21 de julio del 2020, la Unión Europea adopta este plan con acciones específicas y de recuperación para los Estados miembros. Es verdad que ahora todavía no podemos valorar los resultados que tendrá ese plan, es muy pronto, pero lo que sí les puedo decir es que se trata de un paquete, como ha dicho la propia Unión Europea, de un paquete exhaustivo de 1.824.000 millones de euros que reúne el marco financiero plurianual y que además va acompañado de medidas extraordinarias de recuperación por un valor de 750.000 millones de euros. Lo que le quiero poner de manifiesto es que la Unión Europea está haciendo esfuerzos para que esa recuperación económica de los Estados miembros, que se prevé que van a entrar en una crisis importante tras la pandemia, que ya estamos observando los primeros atisbos, ¿no?, de esa crisis, pues que sea lo más pronta posible. Como conclusión final, me gustaría decir que la Unión Europea se ha enfrentado a numerosos desafíos a lo largo del tiempo, que el siglo XXI ha amanecido, lo podríamos decir de manera poética, con retos y desafíos importantes también para la Unión Europea, para una organización internacional en la que siempre es un desafío la salida de un Estado, pero más si se produce en el marco de un proceso de integración, por supuesto. Mi recomendación hacia la Unión Europea como tal y como se plasma también en este artículo que les comentaba antes, es que estos desafíos tienen que ser vistos como logros y de manera positiva enfrentarse a ellos, como una oportunidad para sus Estados miembros y decirles que la experiencia, a mi juicio, lo que ha demostrado es que para resolver los problemas en el marco, en el espacio europeo, pero también en el espacio americano, la receta o la mejor receta es incidir en los intereses europeos o los intereses americanos o latinoamericanos y menos en los intereses nacionales. Muchas gracias, Alejandro, y espero haberme ceñido al tiempo que se me daba y no haberme extendido más. Gracias. Así es, bastante justo. Muchas gracias. Estuvo a tiempo tu intervención. Muchas gracias, Elena. Estupendo, Alejandro, gracias. Bueno, a la comunidad que nos está acompañando en este momento, los asistentes, les recuerdo que pues pueden compartir esta transmisión y que al final pues tendremos un espacio de preguntas cuando ya se finalice la intervención de nuestros tres panelistas a través del espacio de comentarios. De nuevo, Elena, muchas gracias por tu presentación. Ahora quiero dar la palabra a Pedro Miguel Montero González. Él es politólogo, especialista en política social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista superior en integración andina de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Es además docente investigador de la Universidad de San Buenaventura y de la Pontificia Universidad Javeriana. Pedro, un agradecimiento para ti. eh, Bienvenido a esta charla y también cuentas con 20 minutos para tu intervención. Muchas gracias, te dejo con los asistentes. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y gracias a mis colegas también que enriquecen este panel. Espero acercarme al menos un poco a las brillantes exposiciones de Elena que acabamos de escuchar y estoy seguro que así va a ser la intervención de la profesora Luisa. Bueno, yo para entrar en materia quisiera referirme puntualmente al manejo de la pandemia a la luz de la integración latinoamericana y quisiera referirme puntualmente a dos escenarios. Todavía no quisiera calificarlos como procesos, justamente para tratar de definir estos dos escenarios que son. Quisiera referirme puntualmente a UNASUR y a la comunidad andina para hacer un par de reflexiones allí en torno a estos dos escenarios. ¿Y por qué planteo que quisiera empezar calificándolos como escenarios? Porque a diferencia de lo que ha sucedido históricamente en Europa con ese proceso de integración al que ya hacía referencia pues con detalle la profesora Elena en la intervención que acabamos de escuchar, digamos que para los europeos tal vez es más fácil, ¿no? Porque evidentemente cuando se habla de integración en Europa, cuando digo más fácil es porque es solo un proceso de integración con una historia común y claramente definida, ¿no? Entonces cuando hablamos de la integración europea estamos hablando de una integración funcionalista, ¿no? Con supranacionalidad, con una supranacionalidad fuerte, importante, que funciona bien o mal, eso por supuesto hará parte de la discusión, pero que está allí y que nadie puede desconocer, ¿verdad? Que como lo mencionaba la profesora Elena hace un rato, de pronto en el inicio de esta pandemia fue poco efectiva, ¿no? A efectos de coordinación, luego se tomaron medidas para corregirlo, en fin, pero está ahí, eso no se puede desconocer, mal o bien está ahí. Y ese es el problema en América Latina, ¿no? Y yo no sé si sea parte un poco de nuestro folclore, ¿no? Que a medida que pareciera que se reúnen los presidentes y fluye el whisky o el vino en la cumbre presidencial, aparece por allí algún nuevo escenario que calificamos alegremente como integración, ¿no? Y entonces, claro, uno empieza a decir, bueno, ¿integración de qué? ¿O de qué tipo? ¿No? ¿O realmente esto es integración? ¿O es solamente un escenario de cooperación intergubernamental? Que no quiere decir que lo segundo esté mal, no, en lo absoluto, ¿no? Pero por lo menos no es el mismo tipo de integración. Entonces, una cosa es lo que tenemos en la comunidad andina, ¿no? Con unos problemas también muy complejos, porque lo que se hace en la comunidad andina es básicamente copiar y pegar el modelo europeo, ¿no? Olvidando un poco que las motivaciones y los contextos importan, que es un poco a los autores que me quiero referir hoy para entender, para contextualizar esto, ¿no? Que son Andrés Malamud y José Briceño, ¿no? Que señalan, a mi modo de ver, de manera muy pertinente, justamente esto, que las motivaciones y los contextos importan. Entonces, la integración europea, diseñada por los europeos, con la historia europea y para los europeos, pues con todos los problemas, porque también desde América Latina, y es un poco lo que señalaba también ahora la profesora Elena, desde América Latina, Europa puede tener muchos problemas. A veces uno visualiza que la integración europea es casi que sinónimo de crisis, ¿no? Las crisis han estado constantemente en la integración europea. La gran diferencia es que en Europa se han resuelto, si es que se han resuelto, también haría parte de la discusión, pero se han resuelto con más integración. Siempre ha estado presente allí el spillover. Entonces, muchas veces, así no lo hayan querido, han tenido que resolverlo con mayor integración, profundizando la integración. Aquí no. Y aquí no probablemente por eso, porque lo que hicimos fue copiar un modelo, pues es que una cosa es Europa y otra cosa es América Latina. Y nuestros procesos históricos son totalmente distintos. Entonces, mientras en Europa la percepción
histórica que yo tengo es que cuando se suscribe el Tratado de París en el 51, pues esto se hace después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había que superar la lógica del Estado-Nación básicamente por un tema de seguridad nacional, o sea, no se podían permitir el lujo de una nueva guerra, era simplemente imposible. Nosotros, tipo de guerras que hemos tenido en América Latina, que tuvimos durante el siglo XIX, que estuvimos plagados de guerra, no quiero decir que la guerra haya estado ajena a la historia de América Latina, pero fueron guerras civiles, eran guerras intraestatales. La realidad de guerras entre estados en América Latina que se han dado, pero han sido más bien excepcionales. Entonces aquí la lógica es más, ¿cuál superar el Estado-Nación? ¿No? Si aquí a duras penas estábamos para mediados del siglo XX cuando esto surge, empezando casi que a nacer como naciones. Eso no nos hace ni buenos ni malos, es que simplemente es un proceso histórico distinto. Europa nos llevaba en estos 5.000 años de ventaja y eso no los hace mejores, es que simplemente es distinto el tema, ¿no? Pero nos olvidamos en América Latina de que esas motivaciones y esos contextos son distintos. Entonces, creamos lo que en su momento era el grupo, el Pacto Andino, con unas dificultades enormes y que no se logró superar, y ahora, hoy en día, creo que el único que habla del tema y que tortura estudiantes con eso, pues soy yo, tal vez, ¿no? Porque está prácticamente condenada al olvido. Y es un escenario que a mí me parece absolutamente fundamental por cosas que quisiera proceder a comentar en unos minutos. Entonces, las motivaciones y los contextos importan. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés Malamud y con José Briceño. Creo que lo que se hace en América Latina pues no fluyó de la manera como se esperaba, básicamente por esto, porque no logramos construir un esquema propio. Ahora, digamos que para mirar este tema del COVID, entonces quisiera referirme primero a la comunidad andina, ¿no? Porque claro, le acabo de dar muy duro a la comunidad andina, pero yo creo que califiquémoslo, digamos, utilizo la definición de Andrés Malamud para hacer un intento de clasificación, que no es mío, es de este autor, ¿no? Entonces, una cosa es regionalismo, otra cosa es regionalización y otra cosa sería integración regional. Pero aquí, en esto que mencionábamos de ir creando naciones muy disparadamente, ¿no? Sin un asidero, sin un contexto histórico, pues entendemos como si todo eso que está ahí fuese lo mismo. Y en un primer intento de clasificación, una cosa es regionalismo, otras pueden ser regionalización y otras integración regional. Entonces la comunidad andina podría clasificarse en esta propuesta que nos hace Andrés Malamud. Esta sí podría clasificarse como integración regional. E insisto, esto no lo hace ni mejor ni peor que UNASUR por ser integración regional. Es simplemente que es un proceso distinto, ¿no? Entonces, aquí sí se intentó hacer un ámbito, un escenario supranacional, como en Europa, porque es un proceso reflejo de modelo de, ¿no? que se copia de allá. Entonces aquí sí hay supranacionalidad, hay un parlamento andino, hay una Secretaría General de la Comunidad Andina que si lo comparamos vendría a ser como la Comisión Europea, pero con unas diferencias enormes porque la Comisión Europea es el gobierno europeo y representa a Europa, en tanto que la Secretaría General de la Comunidad Andina, perdón ponerlo en estos términos, el secretario general de la comunidad andina tiene jefes. Esos jefes son los cancilleres y los cancilleres a su vez tienen jefes que son los presidentes. Entonces la Secretaría General que intenta en esta copia que se intentó hacer, pues no logra funcionar bien porque intenta ser gobierno andino, pero no lo es, ¿sí? Porque no representa los intereses de la comunidad andina, sino de los gobiernos andinos, que es muy distinto. Entonces ahí estamos enfrentados. Si en Europa hay déficit democrático, que lo hay, ¿no? En América Latina es infinitamente más profundo, porque aquí en la transferencia de competencias no se dio de manera adecuada. Pero bueno, digamos que como hay supranacionalidad, hay allí una institución pequeñita a la que quisiera referirme, porque creo que es una oportunidad perdida. Esa institución pequeñita se llama Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, ¿no? Tiene la comunidad andina un espacio, ¿no? de una excelente oportunidad
¿no? Para haber hecho una concertación y una coordinación política en un tema que nos está afectando no solo a los andinos, que nos afecta al mundo. La profesora Elena se refería al tema. Tengo entendido que de hecho Madrid esta semana tuvo que regresar a confinamientos selectivos, un rebrote, en fin, es una cosa que nos está afectando de manera muy profunda, ¿no? En Bogotá, los que estamos en Bogotá sabemos que estamos en una nueva realidad, lo que estaba viviendo España hace unos meses, ¿no? Entonces estamos todo lo contrario, ¿no? Ustedes están nuevamente entrando a confinamiento, nosotros estamos saliendo, ¿no? Entonces casi que normalidad total en Bogotá, pero ya tenemos perfectamente claro, ¿no? La alcaldesa mayor de Bogotá lo anunció hace unos, cuando se anunciaban las nuevas medidas, que el nuevo rebrote es inevitable y en ese momento tendremos que tomar medidas. Seguramente haremos lo que ya está haciendo Madrid, ¿no? Tener que confinarnos nuevamente, en fin, ya es un hecho que va a ser así y ya es un hecho probado porque es lo que está pasando en España, en Alemania, en Francia. Pero este escenario que nos afecta a todos del COVID nos pone de manifiesto que este organismo andino de salud, digo yo, es una oportunidad perdida porque era una institución ideal para haber hecho una coordinación sanitaria, ¿no? Entonces es evidente que los esfuerzos que hagan los países, buenos o malos, ¿no? Van a ser siempre insuficientes porque estamos en un mundo, y profesora Elena, pero nosotros teniendo, que es como lo doloroso de esto, ¿no? Teniendo la oportunidad de haberlo hecho, pues esto aparece desapercibido porque probablemente los gobiernos ni siquiera sepan que exista esta entidad. O si lo saben, seguramente lo sabe algún funcionario, ¿no? De nivel medio o bajo en los ministerios de salud, que es a los que mandan por allá de cuando en vez a una reunión de la comunidad andina para ir a hablar algo del convenio del organismo andino de salud, si es que eso se da, ¿no? Pero está ahí, hubiese sido una instancia de concertación muy importante, ¿no? No para evitar la crisis que evidentemente iba a llegar, pero sí para haberla soportado de mejor manera. Entonces uno ve lo que vimos, ¿no? Entonces uno ve a Colombia adoptando medidas buenas o malas, pero Colombia solita, a Perú lo mismo, a Ecuador lo mismo, que fue el primer país de América Latina por donde llegó y que tuvo una afectación. Ustedes se acordarán las escenas casi que de película de terror que vimos de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Y de la comunidad andina ni se habló porque eso está en la prioridad 3.500 de los gobiernos y hubiese sido un escenario interesante. Entonces ese era uno que quería poner ahí en la discusión. Y el otro es UNASUR, ¿no? Entonces UNASUR, ahora que la profesora Elena hacía como el recuento histórico, se me venía también a la mente justamente cuando ingresaron España y Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea, ¿no? Y yo, digamos, cuando uno hace el estudio del proceso de negociación, de cuando los países ibéricos ingresaron, pues uno encuentra dos grandes protagonistas allí, ¿no? A Felipe González, destacado miembro del Partido Socialista Obrero Español, o sea, me parece que es un buen referente de la izquierda española, ¿cierto? ¿Y con quién hablaba Felipe González? ¿No? Con Helmut Kohl, ¿no? Una buena representación de la derecha alemana, ¿no? Y hablaban de integración, hablaban de negocios. Yo no sé si se equivocaron o no, no sé si tomaron una buena decisión, no sé, ¿no? Propiciando el ingreso en este caso de España a la Comunidad Económica Europea. Pero lo que sí tengo claro es que la ideología y lo político que pesa un montón y que debe ser muy importante, pero esa es una discusión interna, digamos, de la política interna de los países. Cuando se habla de integración, básicamente se está hablando de concertación, de cooperación, de negocios, y lo político quedó de lado. Digamos, ahí había un político de izquierda y un político de derecha entendiéndose perfectamente bien. Cosa muy distinta a lo que nos sucedió acá. Entonces, UNASUR, ¿cuál es el entendimiento que tienen hoy día los gobiernos de UNASUR? No, eso fue una cosa que crearon Chávez y Lula, ¿no? Para defenderse del imperialismo yanqui,
¿no? Porque aquí todavía hace carrera ese discurso. A mi modo era absolutamente anacrónico, pero hace carrera, ¿sí? Entonces, no, eso fue una cosa ahí de la irresponsabilidad de la izquierda, de los populistas de izquierda para defender el régimen populista de Venezuela, ¿no? De Chávez en su momento. Pero ya llegamos los que sabemos gobernar, ¿sí? Ya en Argentina está Macri, ¿no? En Chile está Piñera, en Colombia llegó el presidente Duque, ¿no? Que va a sacar a la dictadura de Maduro. Yo recuerdo al presidente Duque diciendo, le quedan horas al régimen de Maduro, cuando han pasado ya casi 2 años después de ese anuncio, ¿no? Y ahí está Maduro cada vez más fuerte, ¿no? Así no nos caiga bien en Colombia. A mí no me cae bien, pero ahí está, ¿sí? Pero claro, entonces UNASUR, ¿cómo era para eso? ¿No? Entonces hay que borrar UNASUR, que no lo borraron, ¿no? La Secretaría General de UNASUR sigue en Quito y habrá que pagar en los servicios públicos y nómina, yo qué sé, porque no se denunció ningún tratado. El tratado está ahí y por supuesto UNASUR sigue estando ahí, pero como eso era de los de izquierda, ¿no? Entonces ahora sí creemos lo que funciona, lo que va a servir, ¿no? Que es PROSUR. Total, hoy tenemos UNASUR que no hace nada y PROSUR que hace menos, ¿no? Y sí hemos perdido una instancia nuevamente, ¿no? De cooperar, porque UNASUR era el típico ejemplo de regionalismo, ¿sí? Era una instancia según el criterio de Malamud, ¿no? Es una instancia, a mi modo de ver, bastante bien negociado el tratado de cooperación intergubernamental. No era más que eso, no se preveía ahí supranacionalidad, nada de eso, ¿no? Un espacio de coordinación entre los gobiernos y los que mejor cosas hacían en UNASUR eran justamente los que más se necesitaban hoy. El Consejo de Ministros y Ministras de Salud. Hicieron pocas cosas en el poco tiempo que UNASUR logró funcionar, pero fue bastante efectivo. Se hicieron jornadas de vacunación en fronteras, se hicieron cosas muy interesantes, ¿no? Pero como eso ya no sirve, porque eso era del comunista Chávez, entonces olvidémonos de eso. Y se enterró la posibilidad de haber como en el Hipólito Unanue, ¿no? De haber tenido un espacio de concertación interesante. Entonces, pues ese es como un poco como el drama al que se enfrenta la integración latinoamericana, ¿no? O sea, no logra desarrollarse, ¿no? Como que es una criatura que no logra nacer, que no se logra desarrollar. Bueno, esto era un poco, lo dejo ahí para darle paso a la intervención de la profesora Luisa y propiciar también el espacio de preguntas. Espero haber respetado los tiempos también. Claro que sí, Pedro. Estuviste también muy bien de tiempo. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Ahora para finalizar, sí, contamos con la presencia de Luisa Fernanda López Bolaños. Ella es profesora asociada de la Universidad San Buenaventura en Bogotá, es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Luisa, de igual modo te doy la bienvenida, mi agradecimiento en nombre del CIBEI también por tu compañía acá. Y bueno, te dejo entonces para que continúes, por favor, Luisa. Gracias, Alejandro. Gracias a ti y al CIBEI por la invitación y gracias a los profesores Elena y Pedro por compartir este espacio tan interesante para todos los que nos acompañan. Bueno, yo quiero compartirles pantalla. Por favor, avísenme si todo está bien. Aún no la tenemos. Espero. Listo. Sí. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Buenos días para todos. Hablar de retos en materia de integración y multilateralismo resulta muy complejo en 20 minutos. Es prácticamente hacer un bagaje o más bien un brochazo a muchos temas, pero la participación de la profesora Elena y del profesor Pedro nos pueden brindar algunas herramientas para hacer una mirada panorámica tanto a Europa como a América Latina en particular. Y precisamente, pues a la luz de la pandemia, pensar qué está pasando en América Latina. Me parecía muy interesante la intervención que hacía el profesor Pedro en cuanto a aclarar los procesos que se pueden dar, porque a veces hablamos de los tipos de integración como si todos fueran los mismos. Y para hablar de si hemos creado o no un modelo al estilo de la Unión Europea,
pues debemos partir de diferenciar esos tipos de integración que se han buscado. Y por eso mi presentación pues va a ir enfocada más que todo a la Comunidad Andina de Naciones, que es el organismo a través del cual hemos querido construir supranacionalidad en nuestra región y a través de los cuales hemos intentado hablar de comunidad. ¿Por qué digo que intentado? Porque como lo decía el profesor Pedro y como lo hablaba también la profesora Elena, pues hay unos retos y unas situaciones que llevan a cuestionarnos o plantear si hemos logrado esa integración. Y uno de esos que nos puede llevar a hablar de estos retos post pandemia, pues es analizar la capacidad de respuesta que han tenido los estados latinoamericanos frente a este fenómeno y fundamentalmente, por eso lo voy a mirar desde la gobernanza. ¿Qué ha pasado con la gobernanza en la región y pues gobernanza global a nivel general? Para empezar, quiero que miremos esta imagen. Es el último reporte de la OMS que tiene corte 20 de septiembre del presente año, en el que podemos ver que América es la región que ha sido más afectada por el COVID. Es una imagen o unas estadísticas que nos muestran los datos desde el 30 de diciembre del 2019 al 7 de septiembre del 2020, y podemos ver que América ocupa el primer lugar, alcanzando casi los 2 millones de afectados hacia el 7 de septiembre. Si nosotros vemos las estadísticas, pues los primeros casos se reportan en el mes de marzo, y entre los meses de marzo y mayo podríamos ver que hubo un comportamiento relativamente bajo, pero entre los meses de junio y septiembre se dan unos aumentos pues que nos llevan a posicionar la región más afectada por encima del sudeste asiático, donde nace el virus, y por encima de Europa, que también al inicio de la pandemia decíamos que era la región, pues una de las regiones más afectadas. Eso lleva a evaluar un poco la capacidad de respuesta de las instituciones, no solo a nivel nacional, sino desde esta mirada del multilateralismo, que creo que desde la perspectiva de las relaciones internacionales ha sido uno de los más damnificados y criticados, porque no sabemos qué tan efectivos ha resultado. En esta imagen, en este mapa que estamos viendo en esta diapositiva, pues podemos ver en color ocre los países que han tenido una afectación de más de 1.000 habitantes infectados por un millón de habitantes. Entre los países más afectados en América Latina, pues vemos a Perú, a Brasil y a Argentina. Perú, pues parte de esta comunidad andina, y eso nos lleva a mirar, pues lo que he venido diciendo, esa capacidad de respuesta de nuestras instituciones. Si miramos en segundo lugar, pues de los más afectados tendríamos a Ecuador y a Colombia, y por último Bolivia, hablando de los que hacen parte de esta comunidad andina. Eso nos lleva a identificar en esta tabla que pues Colombia ocupa el cuarto lugar, Perú el quinto, Ecuador el octavo y Bolivia el puesto 14. Nosotros podríamos pensar, y a partir de las intervenciones de la profesora Elena y del profesor Pedro, qué ha pasado en materia de gobernanza de América Latina. Y si miramos la comunidad andina y la estructura que nos hablaba el profesor Pedro, que tienen organismos en materia sanitaria que de pronto han quedado olvidados desde la perspectiva política en esta condición de pandemia, tienen instituciones como el Consejo de Ministros, como el Tribunal de Justicia, pues uno podría preguntarse qué ha pasado con ese enfoque de la supranacionalidad. Para entender esto, pues quiero hacer mención a dos perspectivas que se convierten en uno de los desafíos para hablar de gobernanza regional. Uno es el multilateralismo y el otro es la cooperación y la integración. Normalmente la cooperación y la integración se han visto desde una perspectiva económica. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos de integración se han quedado con esas perspectivas de la década del 60, del 70, en las que hablamos de reducción de barreras arancelarias, netamente abarcando estos temas comerciales, pero nos ha faltado incluir los derechos sociales, los derechos culturales y apuntarle a esas metas del desarrollo humano sostenible. En este sentido, pues nosotros necesitamos fortalecer estrategias de multilateralismo que lleven a plantear
un nuevo tipo de integración. ¿Qué quiere decir eso? Se debe pensar la integración más allá de lo económico, con un enfoque comunitario. El profesor Pedro nos hablaba de los procesos de regionalización, integración y regionalismo. Pero Tamames, dentro de ese proceso de integración, hace una clasificación de los tipos de integración en los que es importante caracterizar cómo se definen esos organismos. Lacan debe pasar a concebirse hacia una unión aduanera. Y eso se entiende que nos quedamos en ese proceso de estancamiento de la década del 60 y el 70. Y hay que utilizar y hacer más efectivos esos organismos supranacionales que se han creado. ¿Cuáles son esos organismos? El Tribunal de Justicia, el organismo sanitario, todas estas instituciones, darles un enfoque real de supranacionalidad. Pero a veces nos podríamos quedar en unas críticas que a veces resultan ya trilladas o del cliché de las relaciones internacionales e incluso dentro del mismo cliché de la CEPAL, que tiene que ver con generar desarrollo en Latinoamérica. Para generar desarrollo y para concebir o generar esas nuevas formas de gobernanza es necesario repensar la cooperación. ¿Cómo hay que repensar esa cooperación? Hemos hablado mucho de los efectos de la globalización y hemos hablado mucho de los impactos de esta globalización en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político e incluso en lo tecnológico y cultural. Pero nos hace pensar y necesario replantear esos esquemas de cooperación desde lo regional, desde lo local. Cuando digo regional, quiere decir las localidades y comunidades de los estados. Hoy en día creo que los estados latinoamericanos, a nivel particular, pero en general el sistema internacional, está reclamando nuevos modelos de desarrollo. ¿Qué significa eso? La pandemia nos trae a colación unos desafíos de los que se ha venido hablando casi durante todo el siglo XXI. ¿Por qué? Porque tal vez los organismos de integración que tenemos hoy a la luz del siglo XXI se quedaron pensados sobre las bases de la década del 60, del 70 y no responden a unos desafíos del siglo XXI. Y eso implica la necesidad de generar unos nuevos esquemas de cooperación, fortalecer estrategias de paradiplomacia, fortalecer estrategias de desarrollo endógeno, desarrollar programas que puedan fortalecer la gobernanza local y ahí sí hablar de una gobernanza regional latinoamericana e incluso de una gobernanza mundial. Porque si lo que nos mostraban los fenómenos sociales previos a la pandemia, cuando finalizaba el 2019, era que la gobernanza estaba presentando unas crisis de legitimidad muy profundas que no solamente se veían en Latinoamérica, sino incluso en Norteamérica, en Asia, en Europa. Por eso, pues quiero terminar dejando esa reflexión en torno a la necesidad de replantear la institucionalidad hacia los nuevos escenarios, y nuevos escenarios no quiere decir hoy post-pandemia, quiere decir que la pandemia lo que nos ha hecho evidente es que venimos hablando de unos retos de la integración y el multilateralismo desde la misma década del 90 y que seguimos afrontando un gran reto que es responder a ese desarrollo humano y sostenible porque no lo hemos logrado. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Bueno, ya pues terminamos la intervención de los tres panelistas. Pasamos ahora al espacio de algunas preguntas para los panelistas que tengan entonces los asistentes. En el entretanto, pues me gustaría de pronto que Elena nos digas brevemente, pues ya desde tu perspectiva en Europa, ¿cómo ven los mecanismos de integración aquí en Latinoamérica? Un poco también encaminado a lo que Pedro mencionaba y Luisa también, de que pues bueno, están esos mecanismos de integración, pero no son tan prácticos ni tan reales a la hora del té, ¿no? Entonces te dejo ahí, Elena. Gracias, Alejandro. Bueno, antes de nada, felicitar a Luisa y a Pedro, ¿no?, por esas excelentes intervenciones,
porque yo creo que es muy cierto eso que se suele decir en España y creo que es conocido a nivel mundial, y es que los colombianos son los que mejor hablan el español de todos los hispanohablantes. Y yo creo que aparte de esa gran oratoria que han hecho, también esa profundidad en contenidos, así que yo les doy la enhorabuena por su intervención. Por supuesto, Alejandro, también por esta excelente moderación y esas aportaciones que ha hecho al principio, que yo creo que son muy relevantes. En relación con lo que han dicho Pedro y Luisa, yo voy a destacar algunas cosas que me han parecido muy relevantes y que coincido plenamente con ellos. Yo creo que Pedro hablaba, y me corrige Pedro si me equivoco, ¿no? Pero de que hay diferentes sistemas o hay diferentes denominaciones y hay que hacer una clasificación efectivamente de esos sistemas de integración, cooperación, porque no olvidemos, y yo creo que eso pasa mucho en Latinoamérica, más incluso que en Europa, que podemos contar con procesos de cooperación, esencialmente de cooperación, esencialmente de integración, pero también procesos de cooperación con algunos rasgos de integración o de cooperación en los que en algunas materias se desarrolla una mayor integración. Es decir, yo creo que hay una mayor diversidad que en Europa. En Europa contamos con un proceso de integración o el proceso de integración por excelencia, como decía, como es la Unión Europea, y el resto yo los rebajaría, si está bien expresada está bien utilizada esa expresión, a procesos de mera cooperación o esencialmente de cooperación. En Latinoamérica o en América en general, yo creo, y creo que por esa línea iba Pedro, con lo que nos encontramos es que hay procesos en su mayoría de cooperación, pero también hay procesos que se encajan en una cooperación con algunos elementos de integración, y al hilo de lo que decía Luisa, efectivamente, que en muchos casos se han quedado en el primer paso desde el punto de vista, podemos decir, europeo de la integración, que es esa integración o una mayor cooperación a nivel económico, y que hay que avanzar también para que el ciudadano y para que la población vea esos, podemos decir, avances en materia de integración. Yo recuerdo en el proceso de integración europea, efectivamente se empieza por lo económico, porque es lo normal, en lo que los estados suelen estar más de acuerdo, es más fácil negociar, llegar a una integración, pero efectivamente la población, los ciudadanos europeos, no vimos esos avances, ¿no? Hasta que no se hicieron también unas medidas, o se adoptaron medidas de integración a nivel social, cultural. Efectivamente, luego lo económico ha tenido repercusiones en el día a día enormes, porque yo siempre les digo a mis alumnos en clase, si ustedes no entienden lo positivo del proceso de la Unión Europea, algunos que son más beligerantes o son menos europeístas, yo como siempre tengo una tendencia pro-europeísta en los procesos de integración, igual que en América Latina, entiendo que eso favorecería mucho al día a día del ciudadano, porque al final lo que nos interesa a todos no es cómo se solucionan nuestros problemas del día a día. El hecho de ir a Francia y poder pagar con la misma moneda es una cosa, a mi juicio, extremadamente relevante y que nos facilita mucho nuestros problemas del día a día. El hecho de pasar desde España a Portugal y no tener una frontera, pasar con el coche libremente, como si fuera incluso, ¿no?, una extensión, si los portugueses me escuchan me matan, de España o España, una extensión de Portugal, son, yo creo, pues cuestiones muy relevantes que observa el ciudadano en su día a día, ¿no?, y que entiende la importancia y la necesidad de tener un proceso así. Pedro también mencionaba ese principal problema, ¿no?, que en muchas ocasiones observamos en Latinoamérica, que es la cuestión política o los intereses políticos del momento, cómo mueven la creación, el desarrollo, la formalización de procesos de cooperación o integración, y que hay que superar para que esos procesos vayan más allá de esos intereses, podemos decir, momentáneos, políticos, ¿no? En relación con lo que decía Luisa, efectivamente, aparte de esa cuestión económica, que le doy toda la razón, me ha gustado mucho ese término final que ella ha utilizado en las diapositivas de repensar, cómo hay que repensar los modelos, teniendo en cuenta la idiosincrasia de Europa, de América Latina, de América, es decir, teniendo en cuenta, como decía Pedro, todos esos elementos particulares de cada región. No creo que sea una buena medida, y lo ha demostrado la historia, coger
seguir el modelo europeo y copiar y pegarlo en América Latina o en la región americana. No creo que ese sea el camino para lograr una verdadera integración o una cooperación más estrecha, si se quiere decir así, en la región, en el espacio iberoamericano, latinoamericano o americano. Creo que hay que atender a las particularidades de cada espacio y a las necesidades también de cada espacio. No sé si con esto respondo un poco, Alejandro, lo que se solicitaba de mí, pero en cualquier caso reiterar mis felicitaciones a los ponentes y por supuesto a Alejandro también. Muchas gracias. Sí, Elena, pues, muchas gracias. También, pues bueno, quisiéramos tener como esa visión y esa perspectiva de parte de Luisa y Pedro a cómo ven ustedes la integración allá en la Unión Europea, pues como lo mencionaba Elena, la integración por excelencia allá, ¿no? Y pues también ya algo habías tú también tocado, Pedro, cuando pues decías que efectivamente pues no hay nada mejor como que estén a ellos solamente a través de un solo mecanismo, ¿no? Que es como bueno, a excepción del Brexit, que, bueno, de Inglaterra y con todo este tema, ¿no? Pero quisiéramos tener también esa perspectiva también de ustedes, por favor. No sé si la profesora Luisa quiera arrancar con el comentario. Bueno, gracias. Bueno, Pues yo creo, Alejandro, que la profesora Elena mencionaba unos elementos muy interesantes y es esos movimientos antieuropeos que se están dando en países como Alemania, no solamente Inglaterra fue manifestación de eso con el Brexit, sino también han surgido en Italia, en España hay algunos movimientos políticos que han generado unas iniciativas frente a ese antieuropeísmo. Pero yo soy un poco, como dice la profesora Elena, pro-europeísta. ¿En qué sentido? Los procesos de integración y esta iniciativa del proceso de integración de la Unión Europea ha estado determinado, más que definirlo como un proceso por excelencia, creo que es un proceso exitoso. ¿En qué medida exitoso? Todo proceso de integración y todo proceso político representa y asume unos riesgos, unos desafíos, lo que la profesora Elena podría haber definido muy bien como crisis. Ha habido crisis desde la década del 50, cuando se inicia el proceso de integración, que ahí ya se marcaba la diferencia de Reino Unido. Realmente el Brexit no es algo nuevo. Reino Unido quería una zona de libre comercio y no una unión económica. Nunca quiso crear una política o un rol comunitario y por eso es que crea de manera paralela el EFTA con los países industrializados de Europa, que hoy no hace parte de EFTA y que de los países creadores de EFTA ya casi ninguno está, pero en su momento EFTA era ese proceso de Reino Unido que mostraba unas diferencias profundas frente al tipo de integración, como yo lo decía hace un momento. Entonces, eso nos presentaba ya una crisis, ¿cierto? Pero pienso que la crisis se va reflejando a medida de la historia y de la evolución en otros puntos y que la Unión Europea ha logrado fortalecerse a pesar de esas crisis. El Brexit, al igual que la profesora Elena, pienso que no va a acabar la Unión Europea. No representa el fracaso de la Unión Europea. Por el contrario, sigo pensando que es un éxito, pero eso no significa que tenga que asumir unos nuevos retos que no solamente son para Latinoamérica, y por eso yo decía que dentro de los retos de la integración y el multilateralismo a nivel general, pues yo hice referencia a nivel particular en América Latina, pero a nivel general en el sistema internacional nos está replanteando o nos está llevando a definir como uno de esos retos la gobernanza. La pandemia que nos demostró que hemos centrado las posiciones en lo económico, por eso yo decía que nos estamos en las décadas del 60 y el 70. ¿Dónde están los desarrollos? ¿Dónde está ese desarrollo humano sostenible? Por eso no cumplimos las metas de los objetivos del milenio hacia el 2015, porque seguimos pensando en el desarrollo desde esa perspectiva económica de crecimiento económico. Miren ustedes las posiciones que ha hecho, por ejemplo, Jorge Pedraza, secretario de la Comunidad Andina, frente a las estrategias post-pandemia. Solamente ha hablado de relaciones comerciales.
reducción de barreras arancelarias, garantizar medidas sanitarias para el tránsito de productos y todo enfocado a la reactivación económica. Y cómo se está evaluando los mecanismos de respuesta institucional frente a los contagios, frente a al fortalecimiento del sistema sanitario, frente al componente o la afectación social o cultural, frente a la salud mental que ha sido tan afectada por la pandemia. Esos otros factores que van a componer los derechos sociales, culturales, que deben hacer parte de la integración. Entonces pienso que la Unión Europea, así como ha afrontado de manera exitosa las diferentes crisis, pues sigue asumiendo el reto de hoy, que es para todos los organismos de integración, que es generar nuevas formas de gobernanza. ¿Cómo? Generando nuevos esquemas de cooperación. Hay que pensar la cooperación más allá de lo económico. Hay que realmente darle enfoque y sentido a ese concepto de Amartya Sen del desarrollo sostenible, del desarrollo humano, de esa calidad del individuo. Y ese es el gran reto que nos deja la pandemia, y por eso yo decía que hay que empezar a mirar ese escenario local, esas regiones y sobre todo esas comunidades. Excelente, Luisa, muchas gracias. Bueno, ya tenemos entonces acá algunas preguntas, las voy a poner en pantalla, también las voy a leer entonces para que nos colaboren ustedes con sus respuestas. Empezamos con Valeria Mendoza Pérez. Esta pregunta va dirigida a Elena, que ¿cómo analiza los múltiples mecanismos de integración al interior de América Latina y también la integración de América Latina con Europa? Perfecto, muchas gracias, Valeria. Bueno, yo creo que también es una pregunta, ¿no?, que va dirigida a todos los ponentes de hoy, porque le pueden dar también una visión muy interesante desde América Latina también. Bueno, yo, Valeria, siento ser atrevida en este sentido, pero como comentábamos en reuniones anteriores que teníamos con Alejandro, con Luisa y con Pedro, para planificar, ¿no?, esta intervención de hoy, realmente se puede hablar, usted lo dice muy bien, múltiples mecanismos de integración. Realmente se puede hablar de mecanismos de integración en América Latina. Lo que le quiero decir es que, como mantenía Pedro antes, todos los procesos, ¿no?, que comienzan en América Latina, la mayoría de ellos, pues plasman esa voluntad de que sean procesos de integración, pero si nosotros analizamos detenidamente esos procesos, nos damos cuenta que realmente de integración no hay mucho, es decir, por lo menos en la realidad, y no sé si en este sentido Pedro, Luisa quieren decir otra cosa. Lo que le quiero transmitir, y siento, ya digo, es generar un poco de polémica, pero que a mi juicio la integración en América Latina todavía no se ha consolidado. Es cierto que yo en ese sentido tengo una visión, ¿no?, podríamos decir un poco europeísta, desde el momento en que mi referente es, como hablábamos antes, la Unión Europea, que claro, está muy avanzada, como decía Luisa, ¿no? Pero realmente ha habido algunos intentos, pero yo creo que la cuestión de la soberanía en América Latina es mucho más palpable, si cabe, que en Europa, o por lo menos en el caso de la Unión Europea y otros procesos de integración en América Latina, y que eso ha sido un obstáculo para que realmente haya esos procesos de integración. En relación con la segunda cuestión, y digo que complementen, por supuesto, Luisa y Pedro, que son mucho más expertos que yo y que darán una visión pues mucho más mejor, ¿no?, de esta cuestión. En relación con la segunda cuestión de Valeria, que creo que era, Alejandro, si no me equivoco, que ya no la veo, la relación América Latina o Europa, no sé si era esa la pregunta. Bueno, sí. América Latina y Europa tienen un vínculo, como ustedes saben, ¿no?, mediante los países iberoamericanos. Por eso me ha parecido conveniente también hablar de la Unión Europea desde el momento en que España es Estado miembro de la Unión Europea y, por tanto, también país iberoamericano, y eso pues le une, ¿no? Hay una unión. Es cierto que se ha criticado a nuestro actual presidente, Pedro Sánchez, ¿no?, en algunas cuestiones por no estar muy, digamos, activo en esa mayor defensa, por decirlo de algún modo, de las relaciones América Latina, Unión Europea, desde la posición de España, que yo creo que es uno de los estados que tiene que hacer más ahí, ¿no?, o que puede aportar más ahí. Pero bueno, yo creo que en términos generales
son buenas relaciones por intereses comunes. En la Unión Europea está, como digo, España y Portugal, que son países iberoamericanos. Francia, en ese sentido, también apoya, porque, bueno, tiene sus intereses, podemos decir, económicos sobre todo, ¿no? Que, como decía Luisa, en muchos casos, y desgraciadamente, es lo que prima en nuestra sociedad internacional. Y, bueno, hasta ahí lo que yo puedo decir. No sé si Luisa y Pedro seguramente sí quieran ahí decir algo, y por favor sean buenos, se comporten bien conmigo, no, que no he querido ser mala, de verdad. Gracias, Elena. Pedro, te pido una excusa que te salté ahora para que nos dieras tu visión un poco de cómo ves aquí de Latinoamérica hacia Europa estos procesos de integración. Discúlpame. Igual también No, no, no nos has faltado. ayuda a complementar también entonces esta pregunta que salió de parte de Valeria. Entonces, No, Pedro, ni más gracias. faltaba, Alejandro, no. No hay ningún problema, ni más faltaba. Bueno, digamos que yo también, como lo ha hecho la profesora Luisa, también me quiero declarar fan de la integración europea. Yo también soy pro-integracionista, digamos, y, y pues particularmente la integración europea. Me parece que definitivamente es el camino. Me parece que Europa tomó una decisión acertada cuando decidió integrarse. Por supuesto que también, pues, mis dos colegas en este panel lo han resaltado de manera brillante, ¿no? Aquellos momentos, muchos, en los cuales Europa, casi que desde su génesis, cuando digo Europa es, digamos, desde el 51, ¿no? Ha tenido crisis y cómo se han afrontado. Seguramente se hubiese podido hacer mejor, sin duda. Siempre todo lo que hacemos los seres humanos siempre será perfectible. Pero creo que más mal que bien, Europa lo ha resuelto. Entonces, creo que me considero fan, soy pro-integracionista, y también creo, como lo señalaba la profesora Luisa, que ha sido exitoso, que ha sido un proceso exitoso, ¿no? Y quiero referirme a varias cosas que en este sentido señaló la profesora Elena para reiterar esto. Por ejemplo, ¿por qué me atrevo a calificar ese proceso como exitoso para hacer alguna comparación, que es un poco lo que estamos tratando de construir hoy con América Latina? Creo que parte de ese éxito es que no sé si se ha logrado del todo o no. Elena seguramente pues que además como ciudadana europea lo vive todo el tiempo. Pero se hacía referencia a esto, y a mí esto me parece fundamental, y es que se ha hecho de cara a los ciudadanos e incluyendo a los ciudadanos. Esta ha sido una preocupación constante, que no se ha quedado simplemente en el papel, sino que se ha traducido a efectos prácticos. Entonces, por ejemplo, cuando muchos, ¿no? Cuando Spinelli, porque son famosos los que conocemos como los padres de la integración europea, ¿no? Schuman, Adenauer, qué sé yo, pero a mí me parecen igual de importantes un Altiero Spinelli, un Jacques Delors, un Felipe González, ¿no? Que entre otras cosas es colombiano. Le dimos, me parece que justamente la doble nacionalidad por todo lo que Felipe González ha hecho por Colombia, ¿no? En temas de ayuda y de apoyo a los procesos de paz, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay otra serie de también personas que yo considero también padres de Europa, que merecen ese título, ¿no? Pietro Adaunino, por ejemplo, Jacques Delors, eran los que decían: esto tiene que ser para que los ciudadanos tengan beneficios, ¿no? Y los beneficios tienen que ser cosas reales, cosas palpables, cosas del día a día, como lo dice Elena, ¿sí? Y el ejemplo que Elena ponía, a mí me parece que es un muy buen ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo me puedo subir en mi carro en Madrid y terminar en Lisboa sin pasar por ninguna frontera, sin que me pidan el pasaporte, sin siquiera cambiar moneda, ¿no? O si me subo en un tren en Bruselas y termino en París, y lo mismo, ¿no? Ahí hay un logro ya absolutamente real.
¿no? Eso se muestra y se cuantifica además, ¿no? Entonces, vuelve y juega, ¿no? Cuando empieza a haber esa preocupación en Bruselas que le dicen a la zona ahí ¿no? La zona del mercado común, sobre todo los adultos, ¿no? Los ya mayores, ¿no? Donde está el Parlamento, el Comité de las Regiones y tal, ¿no? El mercado. Cuando esos ciudadanos, ¿no? Que si uno hace la cartografía electoral que estaba haciendo Elena en su intervención también del Brexit, ¿no? Uno se encuentra también, es una cosa que yo realmente no logro explicar, ¿no? Cómo los jóvenes que no vivieron la guerra y que no sufrieron los rigores del hambre que produce la guerra, ¿no? Están a favor de la integración, pues no todos, pero y los viejos no, ¿no? Los españoles mayores que reclaman la peseta. Y uno dice, pero luego no se acuerdan de lo que sufrieron con la peseta, de las fluctuaciones de la moneda que los quebraron y ahora quieren, yo me pierdo, ¿no? O los italianos con la lira, en fin, ¿no? Pero entonces a veces como que se pierden estos logros que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿sí? Esto no debería ser para una élite política o para una élite empresarial, esto tiene que ser para los ciudadanos, para que los ciudadanos cambien de país y ni se den cuenta. De eso se trata, ¿sí? Pasaron de un lado a otro y ni me enteré, ¿sí? Porque no hay frontera. Y entonces, claro, cuando viene esa preocupación, oiga, esto vale mucha plata, ¿sí? Es que en el Parlamento Europeo trabajan 30.000 personas. Y en la comisión, ¿cuántos y cuántos? Eso nos cuesta un montón. Sí, cuesta un montón. Entonces, el señor Paolo Cecchini les dice, sí, cuesta un montón, pero vea lo que cuesta no integrarse, ¿sí? Vea lo que cuesta que haya frontera, vea lo que cuesta que tengamos que llenar un formulario de importaciones y exportaciones en una frontera. Entonces, integrarse cuesta 100 y 100 es caro, ¿sí? Pero no integrarse cuesta 500 y se acabó el debate, ¿sí? Y se acabó. Pero se acabó porque efectivamente es un proceso que ha logrado incluir a los ciudadanos. Seguramente faltará mucho, no quiero tampoco transmitir una visión idílica de la integración, no, seguramente falta mucho y hay miles de problemas. La profesora Luisa lo señalaba, y estoy totalmente de acuerdo, es el punto, es la gobernanza. ¿No? Cuando tenemos aquí el problema terrible que tenemos con Venezuela, que yo creo que es un régimen dictatorial, un régimen absolutamente lesivo para los ciudadanos de Venezuela, yo creo que Maduro se ha debido ir hace rato. Ojalá se hubiese podido ir a las 2 horas que dijo el presidente Duque, pero no, ahí está. Y seguramente ahí está por un tema de gobernanza, ¿sí? Y esa es otra cosa que a mí me parece muy destacable y muy positiva de Europa, ¿no? Que sí me parece que refleja una enseñanza, con esto termino, y es el tema de soberanía, ¿sí? Porque nosotros nos manejamos cuando digo nosotros es como todo el mundo salvo Europa, y aquí hablo de Europa de manera muy positiva. Todos nos manejamos con un concepto de soberanía que construimos en 1648, pero estamos en el 2020, o sea, ese concepto de soberanía absolutamente westfaliano, ¿no? De los países de la frontera para adentro, no nos permiten actuar en Venezuela, por ejemplo, o en Siria, ¿sí? Para no ir tan lejos, ¿no? Entonces sí creo que hay un problema muy difícil de superar, ¿no? Y que refleja un problema, como la profesora Luisa lo definía, muy serio de gobernanza. Ahí yo creo que está el punto, ¿no? Bueno, es un comentario demasiado largo, pero bueno. Gracias, Perdón Pedro. ustedes por el abuso del tiempo. Bueno, continuamos con otra pregunta, también, bueno, un poco encaminada a lo que ya se ha hablado, sin embargo, la voy a exponer. Hugo Andrés Cortázar nos pregunta qué temáticas deberían ser las motivaciones más inmediatas para una agenda regional. No sé si quieres empezar tú, Luisa, de pronto. Gracias, Alejandro. Bueno, pues gracias a Hugo Andrés por la pregunta. ¿Qué temáticas deben ser las motivaciones más inmediatas para una agenda regional? Yo creo que de acuerdo con lo que venía hablando hace un momento, sin lugar a dudas debería ser el desarrollo desde esa perspectiva humana y sostenible. ¿A qué hago referencia? Yo decía hace un momento que nos hemos quedado y tal vez una de las, no hablemos falencias, pero retos de la integración es poder responder a los desafíos contemporáneos. Hay un estancamiento
tanto institucional como en materia de organismos supranacionales. Cuando digo institucional me hago referencia a los escenarios nacionales, pero también desde ese ámbito regional e internacional, en el sentido en que yo decía que nos hemos quedado apuntando hacia el desarrollo, concepto de desarrollo de la década del 60, del 70, de una perspectiva netamente económica. Y como decía, así lo han demostrado los diferentes organismos de integración que cuando se pronuncian frente a la pandemia solamente hablan de cuestiones comerciales. Yo creo que tenemos que realmente apuntarle a ese desarrollo humano y sostenible, y esa debe ser el foco para una agenda regional. Comparto cuando Pedro hablaba de nuestra estructura westfaliana, y siempre le digo a mis estudiantes, no podemos atender los desafíos de un siglo XXI natal del siglo XVII. Hay que replantear esa estructura. ¿Y cómo es esa estructura? Incluir temáticas de los desafíos propios de este tipo. ¿Cuáles son esos desafíos? Poder generar un modelo de desarrollo alternativo, así como los modelos de integración no son camisetas talla única que le sirven a todos los modelos de desarrollo tampoco lo son. Hay que mirar los contextos socioeconómicos particulares de cada estado para poder generar alternativas y desde ese modo pues poder hablar de la región. Si no nos articulamos internamente, difícilmente nos articulamos como región. Y yo creo que parte de esas pues temáticas debe ser mirar a las comunidades, al escenario local, y a partir de eso desarrollar modelos de desarrollo que impliquen pues esa mirada de lo humano, de lo sostenible, y menos comercial, menos económico, que pueda contribuir a ese cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, que, como decía hace un momento, pues se replantearon porque no los alcanzamos para el 2015, ahora vamos a ver la verificación al 2030, y ese sigue siendo el reto, focalizarnos y actualizar los instrumentos de cooperación para los retos contemporáneos. Gracias, Luisa. Bueno, ya por temas de tiempo vamos entonces de pronto a cortar un poco. Creo que esta pregunta ya es un poco menos relevante, un poco para Elena. Vamos entonces a seguir con esta que está un poco larga, pero la voy a poner en pantalla igual. Son dos preguntas que hace Luis Bustamante. Indica que la primera sería con base en un comentario que hizo Elena, y él, ¿dónde leo aquí el celular? No alcanza a salir ahí completo. Entonces, él nos dice, en primer lugar, se habla de un debate, menos Estado, más supranacionalidad, para que los procesos de integración funcionen. Esto se toma como un modelo de integración europea. Se toma el modelo, la integración europea, como este modelo que tiene más funcionalidad. Esa sería la primera pregunta que hacen para Elena. Gracias, Alejandro. Y el chico que preguntó que ahora, Luis, sí, ¿no? Luis, sí. Luis, bueno, muchas gracias yo creo que no es una pregunta exactamente, es un comentario con el que yo, si lo entiendo bien, coincido. Yo sí soy una defensora y sé que es un poco provocador porque los estados se aferran mucho a la soberanía, y es una cosa además que en Latinoamérica está muy asentado, y también en Europa, ojo, en Europa. Yo siempre le digo a mis alumnos, si a ustedes los que les da miedo, o sea, a los estados, le podría hablar a cualquier, ¿no?, presidente de cualquier estado europeo, si a ustedes los que les da miedo al presidente Pedro Sánchez perder la tortilla de patatas, no se preocupe, que eso no lo va a perder. Es decir, a lo que me refiero con esta broma, pero una realidad, es que efectivamente yo creo que para que un proceso de integración funcione se debe ceder soberanía. La pérdida de soberanía es fundamental para que un proceso de integración funcione, si no, a mi juicio no puede funcionar. Y quería decir también otra cosa, Alejandro, si se me permite, me cuelo, en relación con lo que decía antes, de que realmente en América Latina no hay un proceso de integración asentado como puede ser la Unión Europea. Al mismo tiempo que digo eso, sí quiero dejar claro mi opinión en relación con que América,
junto con Europa, son los dos continentes que han hecho un mayor progreso en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que algo que lo demuestra es que hoy estemos hablando hoy de estas cuestiones sobre procesos de integración y cooperación, a diferencia de otros continentes, como puede ser, por ejemplo, el continente asiático. América se preocupa y se ocupa de los derechos humanos, y que decir tiene que Europa y América son los únicos dos continentes, tenemos el africano, pero con esos problemas a los que está haciendo frente en esa Unión Africana, que han creado sistemas eficaces de protección de los derechos humanos, donde, ojo, los estados latinoamericanos son muy activos, más que otros estados americanos que no son latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, siguiendo con la misma persona, Luis Bustamante, esta pregunta quizá Pedro nos pueda entonces colaborar es, ¿cómo pensar la integración regional? ¿Impulsada por la convergencia de intereses o por la creación de una identidad? Esto en el primer caso estaría Prosur o la Alianza del Pacífico, y en el segundo el ALBA. Yo he sido, creo que, demasiado irreverente con algunos comentarios que he hecho y ahora creo que definitivamente lo terminaré de ser. Yo soy muy crítico de esos dos procesos que se mencionan, ¿no? Tanto de la Alianza del Pacífico y mucho más del ALBA. De la Alianza del Pacífico yo coincido mucho con un profesor colombiano de la Universidad Externado, que es Eric Tremolada, que, bueno, no tanto, pero soy menos crítico que él, pero él señala una cosa que yo considero que es cierta, y es que muchos éxitos que se le adjudican a la Alianza del Pacífico en realidad no son de la Alianza del Pacífico, son o de la Comunidad Andina, especialmente de la Comunidad Andina, y algunos otros muy poquitos de lo que antes era una cosa que aquí llamábamos G3, ¿no? que ahora es G2 porque pues desde que cuando Venezuela se salió de la Comunidad Andina, pues también se salió el G3 y quedamos ahí Colombia y México solitos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la Alianza del Pacífico es un muy buen ejercicio de branding, ¿no? Se inventaron un logo chévere, los presidentes van, ¿no? Pero llama mucho la atención que la primera cumbre que organizó Colombia de la Alianza del Pacífico nos tocó hacerla en Cartagena, ¿no? O sea, la cumbre del Pacífico nos tocó llevarla al Atlántico, porque nuestra ciudad en el Pacífico, que es Buenaventura, pues lo digo con dolor de colombiano, pues, pero es un desastre, no hay ni siquiera hoteles, el puerto medianamente funciona de hecho, ¿no? Pero no era una ciudad que daba para recibir presidentes, ¿no? La segunda cumbre ya se hizo en Cali, que está a 2 horas del Pacífico, pero al menos está en Cali, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un bonito logo, ¿sí? Pero sus logros, sus éxitos, se le deben o vienen de otros procesos, ¿no? Y el ALBA me parece que es una jugada geopolítica muy inteligente, muy inteligente, del régimen de Chávez, ¿no? De Chávez en su momento, y ahora mucho más torpe ahora. No era, ahora sí creo que es ya realmente un ejercicio hasta torpe por parte de Maduro. Pero entonces son regalar unos tractores por aquí a Bolivia, unos barriles de petróleo por aquí a Nicaragua o Cuba, y a cambio ustedes me dan unos boticos ¿dónde? En la OEA especialmente. Y en la OEA para frenar y obstaculizar ¿a quién? A Colombia especialmente, ¿no? Entonces para eso me parece que ha sido efectivo el ALBA. Comercialmente, socialmente, ¿qué se mueva ahí? Nada, no hay nada en eso, ¿sí? Hay una estrategia política, sí creo, exitosa. Y termino diciendo un poco, también coincidiendo mucho con lo que expresaron Elena y Luisa, ¿no? En torno a este tema que hemos venido hablando de la soberanía y del rol del Estado. Entonces, mi reflexión es como, también como lo hace Susan Strange, ¿no? Entonces uno encuentra un Estado cada vez más fuerte, nadie duda de la existencia y de la recurrencia, digamos, del Estado, pero también cada vez tenemos unos estados más incapaces
de resolver problemas públicos globales, ¿no? El ambiente, los derechos humanos, la democracia, eso ya no, el ambiente me parece que es el mejor ejemplo, ¿no? Un país, por poderoso que sea, ¿no? No está en capacidad de resolver por sí solo el tema ambiental. No puede, ¿no? Así quisiera. No, nos toca entre todos, ¿no? Entonces, un Estado cada vez más fortalecido, pero también a su vez cada vez más incapaz. Entonces, ahí tenemos un problema efectivamente de gobernanza y de soberanía. Elena lo decía, hay que ceder soberanía. No nos gusta, pero toca. Y el problema para América Latina es que eso es, en Colombia, por ejemplo, tenemos una cosa, no me da dolor de cabeza cuando escucho eso, ¿no? Tenemos dirección de integración y en la misma oficina, ¿sí? El director de integración es a su vez el director de soberanía territorial. La oficina se llama así, integración y soberanía territorial. Es una cosa absolutamente contradictoria, ¿sí? Parece chiste, pero no, así lo entendemos. Entonces, así no hay cómo, así es muy difícil. Bueno, ya con esto termino. Gracias, Pedro. Vamos con una pregunta de Luz Sandoval. Ella pregunta que cuál es la opinión de los panelistas frente a las elecciones de Estados Unidos, siendo Estados Unidos el hegemón de América Latina y protagonista principal también en Europa. Les pido pronto que sean un poco breves con la respuesta. Y digamos, pues, Yo le cedo la palabra a Luisa si quiere. Luisa, por favor. Por favor. Bueno, pues ese papel de Estados Unidos como hegemón, yo la verdad creo que está un poco desvirtuado. Yo creo que la hegemonía estadounidense en el sistema internacional duró entre la década del 90 y el 2000, cuando se da el fin de la Guerra Fría y tenemos ese triunfo capitalista, pues ahí hay un poder hegemónico. Cuando hablamos hegemónico, no solamente es a nivel, cuando dice la pregunta del hegemón de América Latina, no sería de América Latina, sino del sistema, porque esa característica de hegemón tiene unas cualidades de poder superior sobre otros estados que hoy se cuestionaría un poco. ¿Y en qué sentido se cuestionaría? Pues realmente ahí tenemos un escenario multipolar, no un escenario unipolar. Tenemos un escenario internacional caracterizado por el rol cada vez más fuerte de China, tenemos una reactivación importante de Rusia. Cuando digo reactivación no quiere decir que se haya dormido en algún momento, pero que ha cobrado nuevamente fuerza las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, que siempre se han mantenido por el control económico del sistema y de relaciones económicas. Entonces yo creo que las elecciones en Estados Unidos pues representan una necesidad de fortalecer esa visión estadounidense en aras pues de que ya no es hegemón, y frente a, especialmente a nuestro panel, pues de retos frente a la integración, porque una de las políticas de Trump era precisamente hacer de nuevo grande América para los americanos y dejar de lado los procesos de integración. Entonces, si recordamos cuando él tenía su lema de campaña, ya mencionado, pues una de las estrategias era no renegociar el NAFTA. Hoy en día, USCA, que muestra incluso ese rol de Estados Unidos para decir, no hay un tratado de libre comercio en América del Norte, porque es que América del Norte es Estados Unidos, entonces, y Canadá. Entonces, lo que vamos a hacer es un tratado de libre comercio con México y Canadá, pero no un tratado de libre comercio de América del Norte. Eso tiene una connotación importante. Uno, en cuanto al nombre, y dos, pues en cuanto a tuvieron que presionar para que se diera la renegociación, porque el lema de campaña era no integración. Se sale de algunos acuerdos regionales que son la tendencia de la integración en el siglo XXI, y eso también cuestiona ese papel de Estados Unidos frente a la integración. Entonces yo creo que elecciones pues pondrán en una tela de juicio qué quiere Estados Unidos o cómo va a reconstruir
porque ya no es hegemón en el sistema internacional. ¿Cómo le gana la partida, si se puede decir de esa forma, a China en términos comerciales? ¿O qué va a pasar con ese rol preponderante de Estados Unidos que lo estamos viendo en descenso? Esa sería como mi respuesta a esa pregunta. Elena, ¿nos puedes dar tu comentario o tu respuesta? Sí, yo sí puedo, bueno, aportar algo en este sentido. Luz, muy interesante, yo creo, la pregunta que hace, ¿no? Siempre una pregunta, yo diría, actual o todavía, a mi juicio, una pregunta actual, aunque coincido con lo que decía Luisa, ¿no? Ese papel hegemónico de Estados Unidos está perdiendo fuerza y todos lo estamos viendo, ¿no? Incluso se habla de ese auge de China como primera potencia dentro de poco, muy poco ya, es decir, en este sentido, bueno, yo creo que la política de Trump, todos la conocemos, ¿no? Yo creo que América Latina para él ha estado relegado a un segundo plano, los procesos de integración ni qué decir tiene, con las elecciones, quizá con la eventual llegada de Biden, por ejemplo, se podría hacer un giro más aperturista, podríamos decir, en relación con las políticas exterior de Estados Unidos en relación con América Latina. Como sabemos, hace poco adoptaba Trump unas nuevas medidas para Cuba, ¿no? Por ejemplo, unas medidas más restrictivas que las que existían antes, esa pequeña apertura que observábamos como Obama, pues con Trump, ¿no? En relación con Cuba, por lo menos, parece que ya están descartadas y se tiende más a ser más restrictivo, ¿no? Por tanto, yo creo que puede producirse un giro interesante de una mayor mirada hacia América Latina, que a mi juicio Trump pues no tiene, y una mayor apertura hacia América Latina. No sé si en relación con Europa efectivamente es un principal también actor con Europa, con España en particular, ¿no? Saben ustedes que hay una relación ahí entre Estados Unidos, bueno, con Gran Bretaña, ni que decir tiene que Inglaterra es si me permiten la expresión, el perrito, ¿no? Acompañante de Estados Unidos en muchas ocasiones, pero bueno, con España también yo creo que hay ahí un vínculo. Efectivamente, todo lo que haga Estados Unidos pues tiene sus repercusiones en Europa. En este sentido, yo creo que España y Portugal, como estados iberoamericanos, en su política exterior con América Latina, ya digo, soy provocadora normalmente en las intervenciones, pero quiero que se entienda en sentido positivo. Creo que deberían luchar más por un acercamiento mayor a América Latina y no tanto a Estados Unidos en algunas ocasiones, aunque por supuesto coincido con lo que decía Pedro antes, de que hay que superar, sobre todo por el bienestar y la mejora de América Latina, esa visión de enfrentamiento con Estados Unidos, porque estamos en un panel de integración y de cooperación y no vamos a ser tan contradictorios, como decía Pedro, ¿no? Como lo que sucede allí de soberanía e integración en el mismo campo. Por eso, esa es mi opinión en ese sentido. Gracias, Elena. Bueno, digamos, continuando un poco con este tema de Estados Unidos que se tocó, voy a continuar con una pregunta que nos da Mark. Acá la voy a poner. Él menciona que teniendo en cuenta el pronunciamiento del secretario general de la OEA, refiriéndose al escenario de pospandemia, donde se debería en todas las Américas fortalecer las democracias y reforzar las libertades de mano con el multilateralismo, pudimos notar de la misma manera el enfrentamiento entre China y Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué visión o proyección tienen ustedes del multilateralismo en el escenario post-COVID junto con la posibilidad de la reelección de Donald Trump? Pedro, de pronto, si tú nos colaboras con esta intervención. Bueno, Mark siempre hace preguntas inteligentes, como todas las que hemos felizmente escuchado hoy. Yo creo que el camino a seguir es el del multilateralismo, no me cabe la menor duda, pero no soy optimista. Lamentablemente soy pesimista frente al tema. Ya veníamos en un franco deterioro de los escenarios multilaterales, ¿no? El estallido de bilateralismo que se estaba dando en el mundo
producto un poco de la crisis del comercio, digamos, de principios del siglo XXI, y que se profundiza muy, muy gravemente con la crisis del 2008, que tiene unas consecuencias a mi modo de ver. Es más, yo siempre he pensado que para entender el Brexit del que hablaba Elena al principio, hay que mirar a Miami, porque me parece que el origen de la salida del Reino Unido, en lo que coincido además con lo que mis colegas de panel mencionaron, no creo que sea una crisis para Europa. Sí creo que va a ser una crisis para el Reino Unido. Sí, para el Reino Unido sí creo que le puede ocasionar una crisis política y económica. Pero para la Unión Europea no. Pero a lo que digo es que si uno revisa y detalla y desglosa el origen del Brexit, primero que Brexit fue Grexit, ¿no? Y las discusiones sobre Grecia derivaron en que Cameron propusiera lo que propuso y pasó lo que pasó, ¿no? Pero lo que quiero reiterar con esto es que el multilateralismo es la salida, yo creo, pero no estamos enfrentados a escenarios multilaterales, sino lamentablemente a una crisis muy seria del multilateralismo. Y creo que además la pandemia, ya lo estábamos viendo, Mar ella lo estaba señalando, ¿no? No era un tema, o sea, no es un tema de la pandemia, ya la crisis entre China y Estados Unidos venía, en eso estaba, antes de que apareciera el COVID, el mundo lo que estaba viendo era eso, ¿no? Y eso, por supuesto, es un reflejo de un estallido de bilateralismo. Y cuando pase el COVID, pues retornaremos, empezarán nuevamente esos debates. Entonces, creo que lamentablemente el multilateralismo es la salida, pero digo lamentablemente porque creo que el COVID profundizará la crisis del multilateralismo. O sea, esto va a generar una crisis económica, en fin, que de hecho ya la generó, o sea, y muy, 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 muy fuerte, muy severa, que va a exacerbar el proteccionismo y el bilateralismo, lamentablemente. En ese sentido no soy muy optimista. Gracias, Pedro. Vamos ahora con una pregunta de Carlos Eduardo Pinzón. Él dice que su pregunta es a la luz de un replanteamiento de los sistemas de integración. Si bien son organismos supranacionales, las decisiones tomadas en el organismo no son tan relevantes en cada país integrante, el caso que se ha visto en este tiempo. Es posible que en vez de crear o plantear otros organismos o otros procesos de integración, ¿por qué no se da más bien poder a los sistemas de integración que ya están establecidos en cuanto a las decisiones que se tomen estos organismos para que sean adoptados indistintamente por los países que las integran? Luisa, ¿nos puedes ayudar? Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque hay un artículo de la CEPAL acerca del derecho comunitario en el que hace una comparación en la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, al decir que la Comunidad Andina ha sido el segundo organismo de integración más exitoso, entre comillas lo pongo exitoso porque ya hemos mencionado acá los retos o los obstáculos que ha tenido, digamos, la comunidad andina para convertirse en un modelo de integración supranacional al estilo de la Unión Europea. Pero en este artículo hay una mirada interesante de la CEPAL en el sentido en que dice que el éxito de la aplicación de ese principio de supranacionalidad está en que los estados puedan hacer unas reformas políticas y estructurales antes de ingresar a un organismo de integración. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se da el proceso de negociación, ahí cuando se están pactando las condiciones del proceso, debe haber una mirada paralela hacia el escenario nacional para generar la articulación entre el derecho interno y el derecho comunitario. Porque nosotros sabemos que la integración es producto de un tratado internacional y que el tratado va a prevalecer sobre el derecho interno. Para que se dé esa articulación del derecho comunitario o esa aplicación del derecho comunitario, pues debe existir la coordinación con ese derecho interno. ¿Por qué hago referencia a esto?
porque la pregunta es interesante en el sentido en que para nosotros garantizar esa supranacionalidad, pues lo que hay que hacer es mirar hacia los estados. Cómo los estados están fortaleciendo o están generando políticas públicas que van a abrir el escenario hacia esa integración. Es la voluntad del Estado, y ahí quiero ser muy clara. La soberanía, aunque nos parezca un concepto, digamos que rígido en términos de territorialidad, si lo vemos desde la estructura westfaliana, es una de las condiciones intangibles de los estados. Cuando yo hablo de no poder responder a los desafíos del siglo XXI con una estructura del siglo XVII, no quiere decir aniquilar el Estado-nación de Westfalia. No, por el contrario, fortalecerlo y adaptarlo a nuevos escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la soberanía del Estado radica la voluntad de poder otorgar o de poder aplicar esa supranacionalidad. Creo que América Latina tiene un gran reto y es fortalecer la institucionalidad a nivel interno para ahí sí poder aplicar una supranacionalidad. Porque si estamos fortalecidos institucionalmente al interior del Estado, difícilmente podemos generar un fortalecimiento regional de instituciones regionales. Gracias, Luisa. Elena, ¿qué nos puedes comentar tú? Yo no sé si me voy a ir un poco de la pregunta que a mí como a Luisa me parece una pregunta muy interesante, además que está tocando, ¿no?, en lo más importante a mi juicio. Luisa decía efectivamente que hay que reforzar esas instituciones internas para que haya un reflejo real, efectivo en los procesos de integración o de cooperación. Pero al hilo de la pregunta que se planteaba, y es una cuestión que también sale mucho en España por lo menos y en Europa, es que en muchos casos tendemos, y yo creo que ese ha sido también quizás un obstáculo que se ha planteado en América Latina, a crear procesos de integración, procesos de cooperación, sin fortalecer, sin, ¿cómo decir?, delimitar los procesos que ya tenemos. Es decir, yo creo que uno de los éxitos de la Unión Europea ha radicado precisamente ahí. Es decir, nos hemos centrado o se han centrado todos los esfuerzos en un único proceso. Yo sé que eso es complicado en América Latina porque, como comentaba Pedro antes, y le doy toda la razón, tiene sus propios matices, su propia identidad, ¿no? Su propia identidad que tiene que quedar reflejada en esos procesos. Pero efectivamente nos empeñamos porque América Latina está, al fin y al cabo, muy vinculada a esa, ¿cómo decir?, ideología política del momento. Y eso hace que cada político, cada líder político, como señalaba Pedro, quiera crear su propio proceso de integración, ¿no?, incluyendo a sus amigos, sus compañeros que están en la misma línea política o con la misma ideología política. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes obstáculos para que no avance el proceso de integración en América Latina. Ese ha sido, a mi juicio, el principal obstáculo. Tenemos que dejar de lado esa cuestión por centrarnos en un proceso y que sean efectivos todos los mecanismos dentro de ese proceso, no seguir creando y cada vez que viene una ideología política nueva volver a crear otro y que luego se abandone cuando ya no. Es decir, tenemos que sobrepasar esa momentaneidad para que perdure, ¿no?, en el tiempo. Esa es mi opinión. No sé si me desvío un poco del tema, pero ahí iría yo. Está bien, Elena, gracias. Ya, bueno, vamos entonces como terminando. Voy a poner esta pregunta que es de Farid. Él pregunta, ¿cuál creen que es el rol de los territorios y el enfoque territorial en la integración latinoamericana? Pedro, ¿nos puedes tú colaborar con esta respuesta? Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Me parece una pregunta absolutamente pertinente y lo quiero resolver muy rápida y crudamente. Ninguno. Y ese es el drama, ¿sí? Los territorios en la integración latinoamericana han estado totalmente ajenos a los procesos de integración, malos o buenos, ¿sí? Totalmente de espaldas a los procesos de integración. Entonces, no hay una concepción clara en torno a que hay regiones que jalonan. La profesora Luisa hablaba en su momento del desarrollo endógeno como el camino
a seguir como la prioridad, y yo lo comparto 100%. Y para eso se requiere atender ahí está la pertinencia de esta pregunta, ¿no? Porque, digamos, permítanme hablar de Colombia, pues por ser mi país y el que más conozco de Iberoamérica, evidentemente, ¿no? Entonces, si en Colombia se habla, por ejemplo, que no somos productores de azúcar, ¿sí? Porque tenemos una producción importante de azúcar. Antes de que Colombia produzca azúcar, ¿no? Quien produce azúcar es el Valle del Cauca, es una región en particular, ¿sí? Entonces, esa región puede generar desarrollo, pero hay regiones también de este país que pueden rezagar el desarrollo, ¿sí? Entonces, tenemos unas regiones con unas potencialidades enormes, ¿no? Como el Chocó, por ejemplo, que debería ser la región más rica del país y es la más pobre, ¿no? Y entonces, claro, termina generando un rezago para Colombia, que es para Colombia, pero al final termina siendo para la región andina y al final del día para toda América Latina. Y eso se da porque no hay una concepción del territorio, simplemente no la hay. Pues yo soy muy crudo, de pronto muy pesimista, me he pasado de pesimista en mis últimos dos comentarios, pero pues así lo veo, ¿no? Pues probablemente esté equivocado, no sé, pero así lo veo. ¿Puedo hacer ahí una acotación, Alejandro? Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo quiero de pronto reivindicar el pesimismo del profesor Pedro, en el sentido en que, pues él dice, la pregunta también me parece súper interesante y coincido con Pedro en el sentido en que hoy en día, tal vez el rol que tienen los territorios, ninguno. Recalco lo que él dice, absolutamente de acuerdo. Pero ¿cuál es el rol que deben tener y que tienen para el replanteamiento de la integración? Absoluto. O nos centramos en los territorios o sencillamente la integración fracasa. ¿Por qué? Lo que yo venía diciendo, digamos, durante mi presentación era y apuntaba directamente a eso cuando digo de replantear los esquemas de cooperación. Si nosotros vemos que la legitimidad institucional se está cada vez cuestionando más, precisamente porque lo nacional no está respondiendo a tantas necesidades sociales, es porque hemos desconocido los territorios. Y esa supranacionalidad, que tiene un gran reto para generar desarrollo en los países y en los estados, pues tiene que mirar nuevos modelos, tanto de cooperación como de desarrollo, porque sabemos que uno va a llevar al otro, y radica en esos escenarios locales. Son los escenarios locales y son las autoridades locales y regionales las que tienen los instrumentos de generar estrategias de paradiplomacia. Este es un término que nace tal vez se empieza a utilizar en la década del 90, pero creo que los estados hemos sido aún muy tímidos. En el caso de Colombia, solamente Medellín ha desarrollado unas estrategias, digamos que reconocidas en términos de paradiplomacia. Hay otros municipios como Caloto, que ha hecho algunos intentos en paradiplomacia, pero realmente seguimos siendo muy tímidos. Y ese es el reto de la integración, mirar a esos territorios y mirar lo local como un generador de desarrollo y no solamente de desarrollo. La ventaja de mirar los territorios son dos. Vamos a generar desarrollo, que ha sido el reto de todas las décadas de los estados en materia de cooperación e integración. Y dos, vamos a generar desarrollo sostenible, porque es ahí en los territorios donde está la sostenibilidad. Ese era mi complemento. Gracias, Luisa. Bueno, ya entonces vamos a empezar a terminar el panel. Voy a poner un comentario que nos hace aquí Argentina Artavia. Ella pone que es un excelente panel. Muchas gracias por las reflexiones tan pertinentes. Centroamérica ha tenido muchos altos y bajos en este proceso y más de 30 años después seguimos viendo esfuerzos importantes, aunque no suficientes todavía. Ella nos saluda desde Costa Rica y bueno, pues un poco atendiendo a lo que ella dice, efectivamente, pues ustedes también lo podrán decir, los procesos también de integración centroamericanos pues no son tampoco tan visibles, ¿no? De pronto a veces la misma parte suramericana absorbe algunos de ese tipo de procesos, entonces pues, bueno, digamos que los más visibles pueden ser los que se generan entre México y ya Norteamérica, pero
ellos a veces quisieran de pronto tener un acercamiento más, por ejemplo, a México, que es como lo más desarrollado que podemos ver ahorita en Centroamérica, ¿no? En cuanto a la parte comercial, bueno, y demás, ¿no? Aunque bueno, teniendo en cuenta también que México actualmente, pues, con algunas de sus situaciones políticas y de pandemia también no es que esté dando tampoco el mejor ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya como era para dejar ahí como este comentario que nos habían hecho. Y pues eh, ya eh, quiero entonces, Elena, Luisa, Pedro, pues para mí, para Cibey, ha sido un gusto tenerlos esta mañana en el Cibey Live. Seguro ha sido pues de bastante provecho para todos nuestros participantes, para ustedes también, me imagino. Y ya pues para terminar, muy buena noche, Elena, para ti, ya ahorita que empieza la noche en Madrid. Acá para Luisa, para Pedro, muy buena tarde. Les dejo ahí para cerrar. Si quieres, Luisa, para ya dar cierre entonces al evento. Pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias al CIBEI por la invitación, muchas gracias a Elena y a Pedro por compartir este escenario. Realmente disfruté no puedo decir que debate, sino esta conversación, así lo sentí. Disfruté mucho esta conversación y espero pues que toda nuestra audiencia se haya quedado con unas muy buenas reflexiones, porque de aquí lo que deben salir es eso, generar más inquietudes en nuestros estudiantes, no solamente colombianos, sino iberoamericanos. Por ahí vi que había alguna participante desde Alemania, entonces que todos nuestros estudiantes hayan quedado con unas reflexiones interesantes a partir de los cuales ellos puedan afrontar esos retos y puedan ser líderes de los futuros procesos de integración en el sistema internacional. Gracias, Pedro, por favor. Bueno, infinitas gracias a los participantes de esta conversación. Gracias por las muy pertinentes preguntas que formularon y que permitieron englobar de manera muy positiva esta conversación que tuvimos. Al CIBE y Alejandro, mil gracias también por la invitación. Creo, Alejandro, que te metiste en un problema serio porque creo que te va a tocar organizar otra conversación. Creo que estuvo lo suficientemente agradable y enriquecedora para que nos planteemos organizar un segundo encuentro y un tercero y un cuarto, los que sean bienvenidos, y si me decides invitar, será un gusto nuevamente acompañarlos. Y por supuesto, a mis compañeras de panel, a Elena y a Luisa, también infinitas gracias por enriquecer tanto mis escasos conocimientos en temas de integración. Gracias por sus brillantes exposiciones y pues bueno, gracias a todos por este espacio. Claro que sí, Pedro. Sí que ha abierto el espacio, seguramente tendremos que organizarlo también muy pronto. Y pues para continuar, porque realmente es un tema bastante amplio, ya pues igual llevamos un poco más de tiempo de lo que habíamos presupuestado en un inicio, sin embargo, pues al ser tan interesante y pues teniéndolos a ustedes como panelistas, pues nos genera pues más interés y bueno, pues igual el hecho de podernos quedar un poquito más de tiempo, ¿no? Elena, por favor, te dejo. Bueno, yo voy a ser breve, Alejandro. Agradeceros de nuevo tanto a Alejandro como a Luisa como a Pedro. Yo me he sentido, como decía Luisa, muy bien, muy cómoda. Creo que la organización de Alejandro, aunque pudiese parecer para los que nos están escuchando que esto estaba preparado, yo comenzaba y luego yo finalizaba, no, esto ha sido todo espontáneo y demuestra la buena organización de Alejandro, incluso de manera espontánea. Así que le felicito, por supuesto, por eso. A Luisa, a Pedro, he aprendido muchísimo y me he encontrado muy contenta compartiendo este foro con vosotros, de verdad. No me gustaría acabar sin hacer un poquito de publicidad, ya que Pedro ha hecho publicidad, ¿no?, del próximo evento y cómo él va a ser el principal panelista. Recopilo un poco las palabras de Luisa y Pedro sobre Iberoamérica. A mí me gustaría acabar con eso, con Iberoamérica. Como en muchas ocasiones nos reivindicamos, ¿no?, Iberoamérica, y a mí me gusta reivindicarlo. Yo soy una pro-iberoamericanista, si eso se puede decir así. Creo que lo olvidamos en muchas ocasiones y quizás
una nueva línea de debate o para el próximo debate podría ser como fortalecer también, ¿no? Iberoamérica, esa comunidad iberoamericana de naciones que está ahí, que no acaba de arrancar, que sí, que si no, pues yo creo que hay que fortalecer desde los propios estados, el principal España, que lo tiene muy abandonado ese proceso iberoamericano, y creo que hay que seguir luchando por eso. Así que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, un honor para mí a poder estar aquí con vosotros esta tarde, esta mañana, y lo he pasado realmente bien, he aprendido mucho. Muchas gracias a los tres, de verdad. Gracias, gracias. Y para quienes nos acompañaron en la transmisión, mi agradecimiento especial. Hoy un poco más largo de lo que normalmente tenemos estos eBay Live. Muchas gracias por su compañía y quedarse con nosotros en la transmisión. Quiero invitarlos para que se conecten la semana que viene, el viernes 2 de octubre a las 10 de la mañana. Vamos a estar con un nuevo eBay Live con la experta en cooperación internacional Ivonne Ramos, que nos hablará algo de cooperación sur-sur en la región. No olviden también seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Fundación CIBEI. Y pues bueno, me despido. Un saludo para todos, Elena, Pedro, Luisa y quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Buena tarde y buena noche para ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buena tarde. Hasta luego.